hermanos, que Dios les bendiga. Ya estamos una vez más reunidos en este lugar con la finalidad de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, quien se merece toda la honra. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, por las experiencias de vida que hemos tenido durante la semana, pero sobre todo porque hoy podemos comulgar unos y otros y practicar la fe que nos ha dado Dios en Él, para que mantengamos una vida completamente sin mancha delante de Él. Hoy vamos a hablar de una nueva lección que se llama Comprometidos con su misión. En toda esta serie hemos hablado de lo que son los compromisos, diferentes compromisos de Cristo, compromiso a orar, compromiso con el prójimo, compromiso con Dios, compromiso con la iglesia. Hemos visto todo ese tipo de cosas. Hoy vamos a ver que hay un compromiso de parte de todas las personas que pertenecen a la iglesia de Jesucristo con la misión de Dios. Y la misión de Dios no es la que, es algo en la que Él nos haya dejado, sino es algo en la que Él nos pide que le acompañemos. Porque la misión de Dios, recuerde que cuando Jesucristo dio la gran comisión, donde se expresa muy bien el propósito de Dios, Él dice: yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no es algo que nosotros vamos a hacer, es algo a lo que nosotros debemos de incorporarnos. Ya Dios está en plena misión. Por eso Jesucristo dice ya en Juan capítulo 5, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Es decir, Él está en constante actividad. El Espíritu Santo se está moviendo. Y muchas de las cosas que pasan en el mundo tienen mucho que ver con tratar de mover a la iglesia a que se incorpore a la misión de Dios y que deje de mirarse a sí misma, con la finalidad de que otros también conozcan el Evangelio. Y muchas veces no es mucho lo que tenemos que hablar. El hablar, como lo vamos a ver aquí, tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir. Por eso se dice mucho, sobre todo en el mundo de la administración, en el mundo también de la consejería, se dice: hablan más las cosas que haces que las cosas que dices. Y es totalmente cierto. A las cosas que nosotros hacemos le llamamos testimonio. O sea, es más lo que nuestro testimonio puede decir que lo que podemos decir con nuestra palabra. Y el Señor dice que esas son las cosas que salen de nuestro corazón. Aunque cuando ellos hablaban de corazón, hablaban de todo lo que son los pensamientos, las ideas, las ilusiones, los sueños. Hablaban de todo eso, las emociones, hablaban de todo eso. Bueno, nosotros encontramos en todos los evangelios de una u otra manera lo que es el mensaje de Jesucristo. La misión de Dios no consiste en darles a los demás nuestro mensaje, sino en que los demás conozcan el mensaje de Dios. Dios nos escogió a nosotros. Recuerden la oración de Jesús, y lo mencioné en algún momento cuando nosotros estábamos estudiando las otras lecciones, como por ejemplo el compromiso de orar. Cuando Jesús dijo: no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de mal. Jesucristo estaba orando por dejarnos aquí en este mundo, para que estemos entre la gente de este mundo, porque tenía el propósito de alcanzar a este mundo. Y solamente ha decidido hacerlo a través de nosotros, no a través de los huestes espirituales, no a través de los ángeles, no a través de ninguna potestad, ni de ninguno en los lugares celestiales. Por eso es que nosotros encontramos en los evangelios todo lo que es el mensaje de Jesucristo, de ir y hacer discípulos a todas partes. Dios llama a todos los cristianos. Dios llama a compartir el glorioso mensaje de salvación que es el evangelio de Jesucristo. Pablo algunas veces lo menciona como mi evangelio, pero siempre decía: yo soy imitador de Jesucristo. Y decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo.
Si usted puede decir las mismas palabras de Pablo, yo estoy imitando a Jesucristo, puede hablar de mi evangelio. Pero si usted, como personas humildes a las que Dios nos ha llamado y nos ha mostrado que debemos de ser, podemos decir, vamos a hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que realmente transforma, ese es el evangelio que realmente cambia nuestras emociones, nuestra vida, cambia nuestra perspectiva y también da a conocer lo que es nuestro futuro. Dios llama a todos los cristianos a compartir este glorioso mensaje de salvación como una manera de preparar a los que lo acepten en la vida de discipulado o seguidor de Jesucristo. A todos los que lo aceptan, cuando aceptan el evangelio de Jesucristo, quedan listos para ser preparados, para ser discipulados en el camino de nuestro Señor Jesucristo, para que al final se conviertan en seguidores de Jesucristo y no de nosotros. Eso es lo que nosotros estamos encontrando en esta parte que ahorita vamos a ver antes de la oración. Entonces nosotros sabemos que lo importante del evangelio es enfatizar la presencia o que se reconozca a Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios. En los capítulos 9 al 11 de aquí, de lo que vemos, vamos a ver en Romanos, vamos a trabajar sobre el capítulo 10, pero en los capítulos 9 al 11, Pablo nos habla de su nación y del deseo que él tiene de que los judíos lleguen al arrepentimiento. Pero sobre todo aquí en el capítulo 10 les está diciendo a los judíos que no van a llegar al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo. Ya no es solo la ley, ahora es Jesucristo. Y hay varios ejemplos que Él nos pone y que nosotros podemos encontrar en los evangelios de que esto es así. El problema era que para los judíos era muy difícil aceptarlo, porque como vamos a ver, Dios ya no tiene ninguna diferencia, incluye en este proceso de salvación, en este proceso, en su misión, incluye a los gentiles, nos incluye a nosotros. Y eso era una abominación para los judíos, que siempre tuvieron problemas para convivir con los gentiles. Fue una lucha que hasta la iglesia primitiva tuvo, cuando se empezaron a convertir gentiles y empezaron a incorporarse a la iglesia. Inmediatamente quisieron que obedezcan los rituales judíos. Y Pablo tuvo que discutir esas cosas con la iglesia de Jerusalén, que era la que mandaba a los apóstoles y también mandaba a otros líderes como Bernabé, como Matías y otros, para que verifiquen que el evangelio o la enseñanza que se está dando corresponde a lo que es la palabra de Dios. Entonces para los judíos era muy difícil. Entonces Pablo les está diciendo a ustedes, no les queda más remedio, que es lo que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 10, versículos del 11 al 13. Vea lo que dice allá. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Es decir, todo aquel, no solamente los judíos. Porque no hay diferencia, entonces aclara, entre judíos y griegos, o sea, judíos y gentiles. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es allí donde nosotros vemos la universalidad del Evangelio de Jesucristo comparado a la particularidad de la práctica judía, de las prácticas judías. Los judíos querían que cualquiera que llegara, se acercara a Dios, no solo sea por medio de Jesucristo, sino también por medio de todos los ritos judíos, porque ellos así lo hacían. Entonces lo que aquí está diciendo Pablo es que ya no va a ser necesario, porque hay que invocar el nombre del Señor. Y cuando habla aquí del Señor, está hablando del Señor Jesucristo. Por eso en Filipenses dice, para que en su nombre se doble. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en su nombre se doble toda rodilla, tanto los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, los judíos despreciaban a los gentiles, porque los gentiles comían de los sacrificados a los ídolos, pero sobre todo comían carne de cerdo, que era abominación para ellos. Hasta Pedro, cuando
tiene el sueño, según vemos allá en Hechos, él dice, Señor, no voy a comer nada de lo que tú me muestras, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. O sea, han tenido cuidado, porque si comen algo de lo que estaba prohibido en el Antiguo Testamento, todo su cuerpo, toda su vida se volvía inmunda. Y como los gentiles hacían eso, los griegos hacían eso, entonces eran inmundos para ellos, al grado que ni siquiera se acercaban a ellos. Entonces, para los judíos era muy difícil esta parte cuando Pablo les dice que sí, van a alcanzar la salvación, pero solamente si ustedes reconocen a Cristo e invocan su nombre. Y eso es lo que nos dice. El texto se encuentra en el capítulo 10 de Romanos, versículos, yo le subí un poquito del 8b al 17. Vamos a leer allí y entonces vamos a orar. Allí en el 8b dice, esta es la palabra de fe que predicamos, lo que está en Tito del 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana. Bendice tu palabra y revélanosla en nuestras vidas. Gracias por darnos la oportunidad de ella, Señor. Abre nuestras mentes y nuestro corazón para que entendamos tu mensaje. Y no permita, Señor, que en este lugar se diga o se hagan cosas que van en contra de lo que es, lo que tú quieres darnos a conocer hoy, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a mis hermanos que nos ven por medio del internet. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanos y hermanas. Bendice también a este tu siervo, Señor. Bendice a nuestro pastor, a su esposa, para que sigan dirigiendo nuestra iglesia como tú lo has estado haciendo, Señor. Y dale sabiduría para darnos también del alimento que necesitamos para sobrevivir en el Espíritu toda la semana. Hoy enséñanos lo que aquí está escrito, Señor, y danos a conocer qué es lo que tú quieres decirnos cuando nos pides que nos comprometamos con tu misión, Señor. Gracias por estos momentos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros debemos notar aquí en estos versículos, del 8b al 10, que son los primeritos que vamos a considerar, cuando dice, esta es la palabra que predicamos. Nosotros debemos notar cómo Pablo, allá en el versículo 9, hace un resumen completo de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y véanlo, de qué manera tan breve, tan concisa, pero tan profunda, lo que Pablo hace aquí. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, son los fundamentos básicos de nuestra doctrina, los fundamentos básicos de nuestra salvación. Confesar, creer y ¿cómo se llama? Creer que Dios lo levantó de los muertos, de entre los muertos. Y esa es la salvación. Son fundamentos básicos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. El orden divino para la salvación lo encontramos aquí en el versículo 9. Una naciente fe en Dios por lo que hizo por medio de Jesucristo. Y es allí nosotros donde vemos, cuando se habla
de palabra de fe, aquí nosotros vemos, esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando se habla de palabra de fe, indica que el que habla de fe y por fe en Dios. O sea, el que habla, dando a conocer el Evangelio de Jesucristo, ahorita lo vamos a desglosar un poquito más. Habla de fe y por fe en Dios. En otras palabras, no es tu mensaje, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Y nos está dando el gran privilegio de llevar su mensaje a toda criatura, porque ese fue su propósito desde antes de la fundación del mundo, como vemos en Efesios 1:4. Él predestinó a la iglesia, la preparó y quiso que sea la iglesia la que se encargue de llevar el mensaje a las personas, porque él sabía que íbamos a caer en el pecado. Entonces, invita a la fe en Dios. Aquí nosotros vemos otra vez en esto que palabra de fe invita a la fe en Dios. Requiere que la persona que oye dé una respuesta de fe en Dios o un rechazo completo a Dios. Cuando usted comparte su fe, cuando usted comparte su vida, su salvación con otra persona, debe de haber una respuesta. Y la respuesta es una de dos. O es una respuesta de fe en Dios, una fe naciente, una fe que comienza a gestarse en la vida de esa persona, o un rechazo completo de él. Pero sí le voy a decir una cosa, es el Espíritu Santo el que hace que esa persona se transforme en ese momento, no es usted. Porque es dándole el mensaje. Mire, no es en caso de que sea rechazado, no es a usted a quien rechaza, pero tampoco es a usted a quien sigue. Es a Dios. Me acuerdo de la primera vez que yo salí a evangelizar con otro hermano. Ya lo he platicado en otra ocasión. Tocamos la puerta y abrió un señor con una sonrisa y una actitud muy amable. Pero cuando le dijimos que éramos de la iglesia cristiana y que íbamos a compartir con él el Evangelio de Jesucristo, nos aporreó la puerta. Si no hubiera yo hecho así, me golpeaba. Y yo me enojé. Caramba, tenía yo como una semana de haber empezado a ir a la iglesia. Ya me llevaban a la calle a predicar el Evangelio por un hermano que sí tenía experiencia. Y en mi primera casa me aporrean la puerta en la cara. Casi le doy, de veras. Pero el hermano me dice, Pedro, cuando abrió la puerta, espérate, me dice, espérate. Cuando abrió la puerta, ¿cómo estaba? No, pues estaba todo contento, estaba riendo. Pero cuando le dijiste quién eras, ¿qué hizo? Reaccionó feo. Entonces, ¿a quién rechazó? ¿Te rechazó a ti o a quién representas? Y allí yo lo entendí todo. Y por eso todo el tiempo que puedo me gusta decirlo. Porque si rechazan el testimonio o el mensaje de salvación que uno le dé, no es a usted a quien está rechazando el mensaje. Y a todas las personas que nos escuchan, le puedo decir con seguridad, si usted rechaza el mensaje, no me está rechazando a mí, está rechazando al que mandó el mensaje para usted. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Si me persiguen a mí, no es que me están persiguiendo a mí. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo. No, él estaba yendo por los líderes que estaban predicando a Jesucristo. Hasta le dice, dura cosa te es dar de cabeza contra el aguijón. Contra el aguijón. Le estaba diciendo, todo eso que tú sufres es porque te estás negando a aceptar que el Mesías ya vino y que abrió las puertas para que tú entres. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener. ¿Cuál es el orden divino de la salvación? Primero es una confesión de pecados.
Ahora, confesar no es reconocer que Jesucristo fue un gran personaje del siglo I de nuestra era. Me ha tocado. Yo le preguntaba a mis profesores en la universidad, ¿qué piensa usted de Jesucristo? Ah, un gran hombre, como Buda, como Mahoma, como un gran hombre. Sí existió, sí existió. También se casó, tuvo hijos. Y empiezan a decir todas esas cosas, ¿verdad? Pues no, confesar no es reconocer que fue un gran personaje. Tampoco es que sea un profeta. Acuérdense que Jesús se lo preguntó a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Un profeta, Juan el Bautista, un gran maestro. Y Jesús les hace la pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y todos se quedan callados hasta que Pedro habla. Y el reconocer a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, y la Biblia nos lo dice, Pablo lo dice, es una acción, revelación de Dios. Por eso Jesucristo le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí en Pablo, en 1 Corintios 6:13, dice que nadie le dice a Jesucristo o a Dios Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie le puede decir a Dios Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso Satanás no se lo puede decir. Porque el Espíritu Santo no está en él. Por eso muchas personas no te lo pueden decir. Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Y Dios quiere que el Espíritu Santo esté en ellos. Porque los únicos que tenemos la oportunidad de la salvación por causa del pecado, somos la humanidad que Él creó. Y el primer paso es confesión de pecado. Una confesión se da cuando el Espíritu Santo ha tocado el corazón, la mente y el espíritu de la persona. Acuérdense que yo les decía que me he dado cuenta en todos mis estudios que el Señor me ha estado mostrando desde hace tiempo hasta que lo entendí, que nosotros somos personas de cuarta dimensión, porque tenemos cuerpo, alma, espíritu y el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la gran diferencia en nosotros, el Espíritu Santo. Y es el que nos muestra cómo transformarnos. Entonces una confesión se da cuando el Espíritu Santo ha tocado el corazón, la mente y el espíritu de la persona. Toca toda la integralidad de la persona. No puede haber transformación si no es de corazón. No puede haber transformación si no es de tu voluntad, de tu mente. Y no puede haber transformación si no es de tu espíritu. Que tú escuches al Señor hablar, al Espíritu Santo de Dios. Acuérdate que en el capítulo 8 de aquí de Romanos, Pablo dice que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, le habla a nuestro espíritu. Para que nuestro espíritu, que ya tiene el control de nuestra vida, le hable a nuestra alma, a nuestras emociones. Y para que a través de eso se vea nuestra reacción en lo físico. Pero todo viene así, ¿verdad? Todo viene así. Y también va a Dios igual. De nuestro espíritu al Espíritu Santo hasta el trono de Dios. Y eso nos dice el capítulo 8 de Romanos. Entonces, cuando el Espíritu Santo ha tocado el corazón, la mente y el espíritu de la persona que oye, y al sentirse indigno e imposibilitado de alcanzar a Dios, acude a Jesucristo para que Dios le perdone todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. No te va a medio perdonar. No. Es que no me acuerdo de todos mis pecados. A lo mejor cuando todavía no tenía conciencia de Dios cometí un pecado como un niño. No, pero Dios sí. Y como tú le estás diciendo, Señor, perdóname. Y hay sinceridad en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Cuando hay toda esa sinceridad, Dios recoge todo y lo borra. Y como dice en Isaías, lo bota hasta lo más profundo de la mar con la finalidad de que no vuelva a inmiscuirse en tu vida. Satanás va a querer recordarte en algún momento, tú cometiste ese pecado.
sobre todo cuando quieres acercarte más a Dios. Pero Pablo nos dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, usa el escudo de la salvación. Usa la salvación. Cuando habla de la fe, nos dice que utilicemos toda la vestidura de la que él nos describe allá. Y para evitar esos pensamientos, tenemos el yelmo de la salvación. Ese es el escudo de la salvación. Podemos decirle, Satanás, yo sé que eso ocurrió. Y aunque no me acuerde, pudo haber ocurrido, pero también sé que ya he sido perdonado. Eso se llama resistir al diablo. No es, lárgate de mí, aleja. No, no, no. Confróntalo con la palabra, confróntalo con Jesucristo y vas a ver cómo va a oír. Y si tú tienes al Espíritu Santo, llénate del Espíritu y entonces se podrá acercar, pero nunca te podrá tocar. Nunca te podrá tocar para hacerte daño. Un daño espiritual, estoy hablando de eso, ¿verdad? Como que logres alejarte de Dios para aquel que se arrepiente. Entonces, confesión. El Espíritu Santo tiene que tocar a la persona que está oyendo el testimonio o el mensaje de salvación que Jesucristo nos ha dicho que nosotros debemos a conocer. ¿Y cuál es ese mensaje de salvación? Ya voy a ir a ello. Entonces, cuando acude a Jesucristo para que Dios le perdone todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y lo prepare para la vida eterna a través de la redención que logra por su arrepentimiento. O sea, cuando una vez que tú ya te arrepientes de tus pecados, ya los das a conocer a Dios, lo confiesas. Señor, te confieso mis pecados, recíbeme como tu hijo, dame la oportunidad de ser tu hijo. Cuando hay un arrepentimiento sincero, entonces hay perdón de pecados. El mismo Pablo nos dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y arrepentimiento es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. De acuerdo a 1 Corintios 12:3, solo se puede reconocer a Jesús como Señor por la acción del Espíritu Santo. Yo decía 6:13, es 12:3, perdón. Yo dije hace un rato 6:13, es 1 Corintios 12:3. Solamente por la acción del Espíritu Santo podemos reconocer a Jesús como Señor. Lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Tras la confesión de pecados, cuando dices Jesús es mi Señor, cuando dices Jesús es mi Señor, con ese pronombre posesivo, mi, estás indicando que lo has confesado, que te has confesado con Él. Y que una vez que te has arrepentido y hay perdón de pecados, entonces tú pasas a pertenecerle a Él. Por eso Él dice, lo he tomado en mi mano y de mi mano nadie me lo puede arrebatar. Eso es pasar a ser posesión de Él. Y otro, Jesús en su oración le dice al Padre, Juan 17, Padre, a los que me diste, ninguno se perdió, excepto el que quiso perderse. Ninguno se perdió, excepto el que quiso perderse. Y Él lo dice allá en la oración. Entonces, cuando usted dice Jesús es mi Señor, está diciendo yo le pertenezco a Él, no Él a mí. Él es mucho más grande que yo. Pablo nos dice que podemos llegar a crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo, pero como fue aquí en la tierra hasta la glorificación de la resurrección. Bueno, ahorita voy a hablar un poco de eso. Con ese pronombre, nosotros pertenecemos a Dios, pertenecemos a Jesucristo y además estamos afirmando nuestro sentido de lealtad y confianza en Él, en Dios, por medio de Jesucristo. Eso es lo que confesamos cuando decimos que Él es mi Señor. Una confesión de pecados. El siguiente paso es creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Uno de los principios básicos de nuestra doctrina, uno de los principios básicos de nuestra salvación es la resurrección de Jesucristo. Pablo dice también allá en Corintios, dice que si Jesucristo realmente no hubiera resucitado, seríamos
los más dignos de misericordia. O sea, la resurrección es muy importante. Aquí el apóstol está indicando la importancia de la resurrección como el evento más necesario, y perdone la repetición mucho de la palabra, pero más importante de la fe cristiana. El evento de la resurrección significa que si Jesús, siendo humano, murió limpio de todo pecado y resucitó glorificado, entonces toda persona humana, al ser limpiada de todo pecado por su fe en Dios, por el arrepentimiento, por la confesión de pecados, por la sangre de Jesucristo, que él mismo dice, esta es la copa, esta es mi sangre que es derramada por ustedes para perdón de pecados, que es para lo que sirve la sangre de Jesucristo, para perdón de pecados, para no otra cosa. Tal vez para acercarte más, pero todo esto ya es la consecuencia de haber sido limpiados de nuestros pecados. Y de allí viene la justificación. Pero ya vamos a hablar de eso también ahorita. Entonces, cuando nosotros somos limpiados de todo pecado por nuestra fe en Dios y su obra por medio de Jesucristo, quiere decir que también resucitaremos en gloria, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 51 al 56, que nosotros vamos a resucitar incorruptibles. Dice que este cuerpo que es corruptible va a ser revestido de incorruptibilidad. Entonces la glorificación ya no solamente es la obediencia a Dios que tuvimos mientras estábamos en esta tierra, porque hemos dicho mucho que la glorificación es la obediencia a Dios, sino también ya es la incorruptibilidad de la que vamos a ser revestidos en la resurrección. Y el resultado de ese orden es lo que nosotros vemos en el versículo 10, que dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Justicia, como Dios es justo, pero no porque Dios es justo nos ve directamente. Él nos ve a través de Jesucristo. Y como es justo, nos perdona por su gracia. Porque acudimos a Jesucristo, doblamos nuestras rodillas delante de Él para que Dios nos perdone nuestros pecados, reconociendo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley. La ley condena. La gracia incluye el perdón para el que se arrepiente y abandona el camino del pecado. El ejemplo más lindo que tengo para esto es el caso de la mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Se la ponen a Jesús enfrente y la gente con las piedras, ¿qué? ¿Qué dice la ley? La ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Y allí estaban tentando a Jesús. Y Jesús los agarra por una parte que es la gracia. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Eso es gracia. La gracia da la oportunidad del perdón. ¿Cómo le dice a la mujer? Vete y no peques más. Eso es gracia. Eso es gracia. La ley condena porque la ley decía que había que apedrearla hasta que muera. La ley condena. La gracia da la oportunidad del perdón, pero tiene que haber arrepentimiento. Si alguien podía percibir el arrepentimiento de aquella mujer, era Jesucristo, que era muy empático y muy sensible a las personas que lo rodeaban. Que una vez cuando se la amontonó todo, una mujer le tocó el manto y dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, todo el mundo te está tocando, le dicen sus discípulos. Y tú, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? Es que virtud salió de mí. Alguien me tocó de una manera diferente. Ese es un estudio precioso. Pero entonces, Dios nos da la oportunidad del perdón para el que se arrepiente y abandona el camino del pecado. Y aquel que abandona el camino del pecado, Jesucristo le sigue diciendo el día de hoy, vete y no peques más. Vete y no peques más. Por esa justicia y por vernos a través del Hijo, Dios nos declara justos. Eso es lo que llamamos la doctrina de la justificación, que Dios nos declara justos.
Ya somos justos delante de Él porque Él nos ve en el espejo de Jesucristo, nos ve a través de Jesucristo. Y hasta que seamos de la resurrección glorificados, entonces Él nos va a ver directamente, porque ya se completó la obra de Jesucristo. Nos falta nada más la resurrección para que se complete la obra de Jesucristo en nosotros. Pero en cuanto a lo que es la salvación, todo ya estaba hecho y Él lo dijo allá en la cruz. Y entonces, una vez que uno es justificado, entonces ya se empieza a vivir lo que es la salvación. En el versículo 9 veíamos que la salvación se obtiene por el arrepentimiento y por la confesión y por creer en la obra expiatoria de Cristo en la cruz y en su resurrección. Ahora nos añade una cosa más. Es un acto de justicia divina. La salvación es un acto de justicia divina. Se está cumpliendo en nuestra salvación el hecho de que Jesucristo haya muerto por ti y por mí y que haya resucitado. Y que hoy, cuando ya estamos como hijos de Él, como hijos de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, como dice en Juan 1:12, como hijos de Dios, está Él intercediendo por nosotros. Y para que Él interceda con nosotros, el Espíritu Santo está implorando todo el tiempo por cada uno de nosotros. Porque aún hay errores en nosotros. Y algunas veces hay pecado. Ojalá no sean muchas. Y que todo el tiempo estemos diciendo, Señor, hoy te pude haber ofendido, por favor, perdóname. Y Él me va a decir, mira, le hablaste mal a tu esposa, le hablaste mal a tu esposo. Tienes que arreglar las cosas con él o con ella. Hay que hacerlo. Dios es el que nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Lo otro, lo importante es creer en Jesucristo. Ya lo leíamos en los versículos 11 al 13. El sentido de creer aquí es tener fe en Jesucristo y en la obra de resurrección hecha por el Padre. Acuérdense de que hace 2 o 3 lecciones hablé de la diferencia entre creer y tener fe en Dios, fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo es más que solamente creer en Jesucristo. Muchos creen en Jesucristo, pero no tienen fe en Él. Que es lo que yo hablaba al principio. Creen en Jesucristo como un gran hombre, un profeta, un hacedor de milagros. Por eso es que a muchos les va a decir, apartaos de mí, no les conozco. Señor, en tu nombre sanamos gente, echamos fuera demonios, se enriquecieron muchos, recibieron tu bendición. Sí, pero no les conozco. No les conozco. El nombre de Jesús es poderoso. El mismo Señor lo declaró poderoso. Cuando Pablo cantaba ese himno tan precioso de Filipenses 2 del 5 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, tanto de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Solo su nombre es poderoso, pero solo su nombre no es suficiente. Hay que confesar, hay que arrepentirse para confesar, hay que aceptar, creer en esa resurrección, tener fe en que Dios también nos va a levantar. Hay que someterse a la justicia divina a través de nuestro Señor Jesucristo y hay que creer. Es lo que le llaman en una sola palabra, creer. No es lo mismo que creer en nuestros tiempos. Cada vez que Pablo menciona creer aquí, está hablando de tener fe en Jesucristo y en la obra de resurrección hecha por el Padre. Por eso se habla que el que creyere será salvo. Porque solo la salvación no se obtiene solo por creer, sino hay que tener fe, tiene que haber confesión, tiene que haber perdón por parte de Dios ante una confesión sincera. Lo importante es creer en Jesucristo. Y es aquí donde nos dice lo que les decía al principio. Dios no excluye a nadie. Dios no excluye a nadie que reconozca a Jesucristo como su Señor. Invócale si quiere ser salvo y tener con Dios la vida eterna. Invócale. Estos son los requisitos aún hoy. Arrepentirse, confesar con fe, o sea, creer. Y como un acto de justicia divina, tener fe en Dios de que Él te da la salvación.
La salvación la da Dios y la obtenemos por el sacrificio que Jesucristo ya hizo por su resurrección. Ahora, déjame decirte una cosa, y ténganlo siempre presente. La incredulidad y el silencio son pecados. Si yo me callo a lo que Dios me envió a testificar, a dar a conocer su mensaje, estoy pecando. Es un pecado. Por eso, cada vez que yo me muevo allí en medio de la sociedad, debe de ser revestido completamente del Espíritu Santo. No salir sin antes ponerme completamente en sus manos. Si no te dio tiempo, me estás en el carro, haz la oración. No cierres los ojos, porque ese sí sería un error. Haz la oración y deja que el Señor inunde tu vida. Y todo lo que hagas, vas a estar glorificando a Dios. Y cualquier cosa que pase, vas a estar encomendándolo a Él. Con sinceridad. Y ante cualquier situación que te tengas que enfrentar, vas a decir, lo enfrento en el nombre tuyo, Señor. ¿Por qué? Porque estás revestido de Él. Sabes quién es Él y que tú no estás en silencio en cuanto a pertenecerle a Él. Porque el silencio es pecado. Y el silencio no es quedarse callado, sino además de quedarse callado, el no testificar que Cristo es el dueño de tu vida. No vivir a Cristo en tu vida. Y vas a pasar 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y siempre vas a venir, ay, pastor, oren por mí, porque... Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Qué inferencias podemos deducir? Está en los versículos 14 al 17, que ya leímos. El creyente tiene la responsabilidad de evangelizar. Ya dijimos de qué manera. ¿Cuáles son los pasos esenciales que guían a la salvación de aquellas personas que no conocen a Jesucristo? Primero, se envía un mensajero cristiano. Hermanos, hermanas, desde el momento que tú recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te convertiste en un mensajero cristiano. ¿Lo obedeces en sus ordenanzas? Es porque estás cumpliendo como un mensajero cristiano. El mensajero proclama la verdad. Vea lo que dice el versículo 14. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Es decir, solamente los que oyen la verdad van a creer, porque es el Espíritu Santo el que está haciendo el papel. Las personas escuchan el mensaje, toman una decisión, creen en lo que escuchan, invocan el nombre de aquel en quien están creyendo. O lo rechazan. Ya lo dijimos. Debemos descansar en Dios para los resultados. No se sienta mal si le cierran la puerta. Si usted siente que lo rechazaron a usted. No se sienta mal. Están rechazando a Dios. A uno de sus profetas le dijo, no es a ti, a Samuel. Cuando el pueblo le pidió rey, le dice, no es a ti a quien están rechazando, es a mí. Le dice Dios a Samuel, es a mí. Rey piden, rey dales. Porque me están rechazando a mí. Porque Samuel decía, no puede ser. Y se sentía todo enojado con el pueblo porque le pedía rey. Y el Señor le dice, pero ¿por qué te enojas? A ti no te están haciendo nada, me lo están haciendo a mí. Es lo mismo. Si rechazan el mensaje, si rechazan la luz que está brillando en ti, que es la de nuestro Señor Jesucristo, es a Jesucristo a quien están rechazando. No es a ti, no es a ti. No te sientas mal. Te puedes poner triste por la persona porque tú conoces el fin de los que rechazan a Jesucristo. Lo conoces. Ellos no lo conocen y tampoco quieren conocerlo. Pues cuando lo conozcas ya va a ser demasiado tarde. Dios es soberano, no olviden nunca eso. Dios es soberano y Él es el que decide. Él es el que por medio del Espíritu Santo convierte a la persona. Nunca creas que alguien se va a convertir porque eres muy buen evangelista o muy buen predicador o muy buen evangelista o muy buena predicadora. Es Dios quien transforma el espíritu. Es Dios quien transforma la vida de las personas. No tú, no yo.
Es Dios solamente. Y eso es lo que debemos de llevar siempre presente. Y también debe de tener en cuenta, una vez lo dijo Dios, allí en Génesis capítulo 8, cuando dijo, he aquí el corazón del hombre, 6:8, perdón, he aquí el corazón del hombre es malo desde su mocedad, desde su juventud, desde que tiene uso de razón. Y nos ha mostrado a través de todo el Antiguo Testamento que el corazón y las decisiones del ser humano solo las puede conocer Dios. Son impredecibles para nosotros. No sabemos cómo van a reaccionar. Y es lo que nos dice aquí Pablo, cuando dice, no todos obedecieron al Evangelio. No todos lo van a obedecer. Pero debe de anunciarse con nuestras palabras y con nuestra vida. Ya que la fe en Cristo, la fe en Dios y la obra que hizo en Jesucristo, para que por medio de Cristo podamos llegar a Él, viene por el oír. Pero no es un oír de escuchar, es un oír de entender. Es un oír de entender. Y el oír por la palabra de Dios, lo que está diciendo que lo que tiene que entender es esa palabra de Dios que resume Pablo allá en el versículo 9, en confesión, arrepentimiento, confesión, en fe en Dios, en Jesucristo, con la obra que Dios hizo en él, el proceso de resurrección, en la justificación, y Dios allí te da la salvación. Es a eso a lo que se está refiriendo aquí por la palabra de Dios. Es cierto que la palabra se refería antes a la ley, pero cuando Pablo ya lo está hablando aquí, su experiencia con Jesucristo dice que ya no es solo la ley, ahora es también Jesucristo. Y Jesucristo se puso entre la ley y nosotros, para que a través de Jesucristo podamos cumplir toda la ley. Y hermano, les voy a decir un secreto antes de cerrar este estudio. Si tú tienes a Cristo en tu vida, si tú empiezas a crecer y a desarrollarte de acuerdo a Jesucristo, ya cumpliste toda la ley, porque Cristo la cumplió por ti. Y lo vimos en esa cruz y en esa resurrección. Van a decir que soy un hereje, pero tienen que estudiar la Biblia, sobre todo la epístola a los Efesios, donde allí se ve claramente cómo Jesucristo cumplió la ley. Y si lo cumplió la ley y Él te limpia y te llena de Él, por medio de su Espíritu, tú ya la cumpliste. Lo que tienes que hacer es obedecerle en todas las situaciones. ¿Y para qué nos sirve la ley? Para que nosotros no olvidemos en qué partes son muy esenciales la obediencia. Por eso lo estudiamos en la primera parte de este estudio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice a todos aquellos que nos oyeron, Padre. Toca sus corazones y transforma sus vidas. Y a todos mis hermanos y hermanas que también nos han oído, si algo tienen que aún someter a tu dominio, Señor, que lo hagan ahora, que lo confiesen delante de ti, que te reciban, Señor, y reciban tu perdón y justifique sus vidas y que sigan viviendo el gozo de la salvación, porque la salvación produce gozo aún en medio de las circunstancias más difíciles. Bendecimos tu nombre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.